Muy buenos días, otra vez es jueves de clases aquí con Blanca Almeida. Y el tema de hoy, muy interesante, cómo cultivar la mente. No sé si a la hora que anuncié el tema, ustedes dijeron, bueno, pues ¿a qué se va a referir ella? ¿De qué estamos hablando? Y quiero que sepan que la palabra cultura oculta, oculto, tiene esta raíz etimológica y nos habla de cultivar, de este cultivo. O sea, decir que una persona es culta se hace referencia a alguien que tiene ciertos conocimientos, creencias en su mente. Ahora, si nosotros pensamos en un cultivo, los cultivos tradicionales, la cantidad y la calidad de los frutos va a depender de qué tan fértil es la tierra. Y se sabe también que esa tierra, si nosotros no le vamos dando nutrientes, la vamos haciendo rotando y alternando un tipo de cultivo un año y luego otro en otro año, esa tierra pues se va a secar o va a dejar de tener nutrientes. Entonces vemos que existen mentes y estas mentes que son como monocultivos donde solo se cultiva un tipo de vegetal, un tipo de idea, un tipo de creencia y un tipo de forma de vida. Digamos que esas mentes tienen mucha información, pero poca variedad. Entonces, podemos tener ese monocultivo o podemos tener cultivos donde hay una rotación de ideas y que me vayan diciendo ustedes el día de hoy, ustedes cómo es su mente, qué tipo de cultivo tiene. ¿Es un cultivo donde ustedes constantemente están haciendo rotación de ideas o es un monocultivo donde tenemos ideas fijas, creencias y pensamientos que no se mueven? Y también esta poca variedad de nutrientes va a hacer que esa tierra se seque y que ya no sea fértil. Y puede ser que nos quedemos como estáticos, que nos quedemos sin cultivar nuestra mente. Entonces, no estamos hablando de una mente culta, solamente aquella que lee libros, aquella que sabe muchas cosas, sino cultivar la mente es tener nuevas ideas, creencias, meter intentar cosas diferentes, porque si no, nos vamos a quedar en ese monocultivo, donde en un monocultivo, pues la tierra sí puede dar, no sé, maíz, pero cada vez ese maíz va a ser más pequeño y va a tener menos nutrientes. Entonces, digamos que si observamos la naturaleza, podemos ver que una tierra será más fértil cuanto más diversa es la vegetación que crece en ella, y lo mismo ocurre con la mente. Entonces, buenos días a todos, ya que ya se están uniendo, y que me digan ustedes, pensando, si tienen cómo nutren esa mente o se encuentran en un monocultivo. Aquellas personas que comentan o dicen, yo siempre he pensado así, yo siempre hago las cosas de la misma manera, ¿sí? Yo siempre he tenido este carácter. Estamos hablando de un monocultivo donde, imagínense que en esa tierra no estamos experimentando otros frutos, otros vegetales que también pudieran crecer. No potencializamos nuestra mente y nos quedamos cortos, tal vez realizando las mismas actividades, teniendo los mismos pensamientos y no abriéndonos a la diversidad. Ahora, esta mente, Gabriela dice, hola doctora, mi mente abarca siempre tener fe y mi mente siempre trata de pensar positivo
pero trato de alejarme de personas que solo quieren hacer chisme de cualquier cosa. Lo que siempre he sido una mujer de fe en Dios. Saludos desde Celaya. Saludos, Gabriela. Ok, entonces ella comenta, y algo muy importante también que iba a hablar es cómo alimentamos esta mente. Nosotros estamos dentro de una sociedad, salimos e interactuamos con otras personas y también la forma en que introducimos información en nuestra mente, que luego va a nuestras emociones y repercuten dentro de nuestro bienestar, es qué dejamos o qué escuchamos de afuera. Gabriela está diciendo, ¿no? Yo solo quiero, ella se aleja, ella cierra sus oídos a los chismes porque no quiere cultivar o nutrir su mente con esas ideas. Entonces, pudiéramos decir que existe, así como en el cultivo, cosas que vienen siendo la plaga, que puede hacer que nuestro cultivo, que nuestra mente se contamine y muera o dé una cosecha pobre o una cosecha oscura. ¿Quién de ustedes, de los que me están aquí escuchando y viendo también en Facebook, bienvenidos a todos los de Facebook, consideran que puede ser plaga para nuestra mente? Gabriela ya dijo que las personas que hacen chisme, eso puede contaminar mi mente, no me ayuda, no la nutre y puede ese chisme hacer que yo me convierta también en ese tipo de cultivo. Se dice que vas a cosechar lo que siembras. Ruth dice, trato de aprender los cambios de la sociedad, aunque no me es fácil de adaptarme en todo, en las novedades. ¿Ok? Entonces él está tratando de abrir sus pensamientos, nutrir su mente con estos cambios y novedades de la sociedad. Héctor nos dice que está abierto a cualquier aprendizaje, sobre todo a las nuevas generaciones. Por ejemplo, mis hijas tienen diferentes pensamientos. Entonces, en ese cultivo, pues existen semillas, digamos, de nueva generación, donde si yo tengo una mente abierta y que puedo ir discriminando la información que quiero que entre, puedo discriminar los chismes o puedo abrirme a estos diferentes pensamientos que vienen de esas nuevas semillas para ver por lo menos qué son, para ver si las quiero en mi vida o no. Pero si no las escucho, nunca sabré que puede haber cosas novedosas. Laura dice, a veces es bueno hacer oídos sordos a comentarios negativos. Mi grupo de amistades es muy limitado y cuando me reúno con alguien y hablo de los demás, y hablan de los demás, me alejo para no ser parte del ruido negativo. Muchas gracias, Laura. Sí, entonces yo puedo discriminar, puedo hacer oídos sordos, como bien dice Laura, porque esa información que entra en mi mente, que entra, digamos, en mi ser, no me va a hacer bien. Y aquí tenemos también toda esta parte que se habla de las redes. ¿Qué tanto nosotros discriminamos y decidimos qué información queremos meter en nuestro cultivo, en nuestra mente? Rudolf dice, me fijo demasiado en las redes y debería analizar con las contrapartes, como la prensa. Así podría tener más criterios. Muchas gracias. Sí, ¿qué tanto nosotros, así como Rudolf, solamente leemos de una parte? ¿No? Si pertenezco a nada más un tipo de religión, nada más leo de mi religión, o si un partido político, nada más de mi partido político, o de una tendencia, y no me abro a las demás. Y puede ser que me abra para tener nueva información, compararla con lo que sé y volver a decir, bueno, me quedo con esta información. Pero si no discriminamos,
nos vamos a quedar cortos y nos vamos a quedar en ese monocultivo donde solamente vamos a ir cosechando algo limitado, ¿sí? Entonces, como hemos visto, nuestra mente se torna rica, abundante y mucho más fértil en la medida que le introducimos más elementos, diferentes elementos en ella. Y esto nos ayuda a ampliar nuestra visión del mundo y ver diferentes facetas. Cuando viajamos, cuando salimos del lugar donde vivimos, ¿cómo es que ese lugar que visitamos nos enriquece? Nos encanta viajar a diferentes lugares y podemos ver otro tipo de información. Ah, pues aquí pintan las casas de este color, los techos son así, la gente que vive en el calor se viste de otra manera, la gente que vive en el frío, y toda esa información nos enriquece. La información enriquece, pero hay que saber qué información queremos que entre en nuestra mente. Entonces, ¿qué plaga? Hablando de la plaga, exacto, dice Héctor, nos enriquece por su cultura, por su gastronomía, por su arquitectura, por sus tradiciones. Ajá. Porque pensar que solamente mi cultura es la mejor, estoy en un monocultivo, puedo tener influencia de otras culturas. Cuando nosotros vamos de paseo y compramos algún recuerdito, alguna cosa que vemos que ellos tienen de tradición, yo me la traigo a mi casa y la coloco en algún lugar y me estoy trayendo esa nueva información a mi casa, ¿sí? Si vemos que en alguna cultura cantan, por ejemplo, y vemos que, entonces tal vez cuando yo llego a mi casa digo, pues los cantos, o vuelvo a poner esos cantos de la gente que escuché y estoy introduciendo una nueva información que me enriquece. Recuerden que muchas gracias a todos los que me escriben para poder ir complementando estas clases semanas con semana, que bueno, ya están las clases quincenales, y voy a leer algunas de las historias. Nada más Gabriela dice, aquí en mi estado de Guanajuato son más las noticias malas de violencia y mejor evitamos leer estas noticias. También creo que es una manera de contaminar nuestra mente. Sí, Gabriela. Qué buen punto tienes. Nunca se han puesto a pensar que cuando vemos las noticias todo es negativo. Yo digo, pues que nada más pasan cosas malas, ¿sí? Nosotros tenemos gente que vive fuera y que reciben información y nos llaman, ¿no? Y nos dicen, oye, pues ya casi el Popo nos estábamos ya todos evacuando, ya estábamos llenos de lava. ¿Por qué? Porque esas noticias que reciben de otro país, resulta que ya casi estamos aquí nosotros metidos en la lava. Entonces sí hay que discriminar qué noticias voy a escuchar. Sobre todo si yo escucho puras malas noticias, eso contamina nuestra mente. No estoy diciendo que no pasen tragedias en el mundo, pero también pasan cosas buenas. Y esas son las que también tengo que ver y comentar con los demás. Entonces, vamos a ver, dice, hola Blanquita, te mando mi historia, soy Flor. Primero que nada, quiero agradecerte mucho para compartir tu conocimiento y darnos luz en nuestro camino emocional e incluso espiritual. Mi historia es la siguiente. Yo vengo de una familia disfuncional en donde mi papá fue alcohólico y mi mamá vivió mucho tiempo en depresión. Mis hermanos y yo fuimos hijas no deseadas, no planeadas, e incluso yo fui una hija no deseada. Pero crecimos con la tendencia a ver las partes negativas de toda la vida. Incluso hoy reconozco un poco con tristeza que yo fui una niña depresiva, ya que desde muy pequeña deseaba morir por cualquier equivocación que tenía.
Conforme crecí, me di cuenta que me rodeaba de gente negativa e incluso depresiva, pero por azares del destino llegué a consulta contigo, bueno, y pude abrir una puerta muy distinta, conociendo la vida desde otra perspectiva, lo cual agradezco mucho. Y fue ahí donde me di cuenta que tenía que tomar una decisión entre si seguir rodeada de familia y amigos que se dejaban llevar por pensamientos negativos o si me separaría de ellos para vivir más en paz y feliz. Como sabes, yo elegí separarme de mi círculo de amigos y familiares, lo cual hoy en día me ayuda a vivir mi vida más en calma, lejos de preocupaciones ajenas. El único punto que aún trabajo es en alejar la culpa que me arraigaron desde pequeña sobre estar cerca de mis familiares, primos, tíos y hermanos, ya que en realidad prefiero no hacerlo, pues son relaciones tóxicas, en donde se enfocan mucho en los puntos que pueden criticar de los demás, comparar quién es mejor que otro y generar resentimientos sobre aquellos que llevan una vida mejor que otros. Mi mente me dice que este camino es más pacífico y feliz que he elegido, solo que hay veces que me llega la culpa por no ser una buena hermana, prima, sobrina, tía. Me gustaría me dieras tu opinión. No me pierdo tus clases en YouTube, ya estoy inscrita en tu canal y eso me ayuda a repasar las clases. Gracias. Muchísimas gracias, Flor. ¿Y qué reflexión tan profunda ha hecho ella de su vida? Y gracias, que lo abre y que tiene la confianza de compartirlo con nosotros. Sí, yo puedo crecer en un ambiente, como ella dice, que se da cuenta donde había toda esta negatividad. Su mente, sus oídos, su ser estaba acostumbrado a escuchar cosas negativas como una forma de vida. Ella no es responsable de esto, es una forma de vida. Crece y al abrirse a escuchar, por ejemplo, en este caso, la terapia, que había otras formas de vivir. Y fíjense bien, ella se tuvo que abrir y pensar que podía haber otras formas de vivir. Porque esa forma de vivir donde estaba escuchando quién era mejor, las comparaciones, los chismes, le habían generado no un bienestar, porque ella comenta que de pequeña incluso era depresiva, donde las equivocaciones eran tan censuradas que ella deseaba morir cada vez que se equivocaba. Crece, se da cuenta que puede haber otras formas de vivir. Y no estamos hablando de entonces todo es color de rosa, pero sí podemos hablar donde sí hay personas bondadosas, donde sí podemos elegir dirigir nuestra vida a la no crítica, a no ser parte de los chismes y a no estar viendo cómo le metemos el pie al otro. Eso sí podemos elegirlo como una forma de pensar. Y ella lo elige y dice, yo he vivido en paz y feliz al alejarme, y así decimos, como decía Laura, al hacer oídos sordos a esta información tóxica. Y es tóxica porque el criticar a otro no le suma a nadie. Es una actividad. Aquel que es criticado no le suma, no lo hace una mejor persona, no lo hace sentir bien. Y el que critica lo hace por costumbre, porque tampoco le suma como persona. Entonces, sin embargo, Flor comenta que a veces siente esta culpa por haberse alejado de su familia. Y este tema lo hemos tratado ya en ocasiones, es familia es aquella que me nutre. Esa es mi familia. Y aquí estamos atrapados en esta mente donde tiene que hacerse las cosas de una manera, donde yo tengo que estar en contacto con mi familia sí o sí, y no discriminamos. Yo voy a estar en contacto con mi familia si mi familia me suma y yo le sumo
a mi familia. Y esta culpa de no estar presente le embarga de no ser una buena hija. Ahora, ¿qué pasaría si Flor definiera y que le ayudáramos a definir a ella qué es ser una buena hija? Una buena hija es estar con tus papás, con tus primos, chismeando. ¿O qué hace una buena hija? Y cada uno tendríamos que definir. ¿O una buena hija le desea el bien a los padres? Pudiéndole hablar por teléfono y desearles un buen día. ¿Cómo me puedo acercar a mi familia de una manera positiva para que ella también deje de sentir la culpa? Entonces Flor, tú ya sabes hoy cómo vivir de una manera donde no estamos perjudicando al otro. Tratar de cambiar a las personas no es posible porque nosotros podemos platicarle a alguien de lo que hacemos, de cómo cultivamos nuestra mente, y los demás decidirán si quieren o no cultivarla, y la cultivarán de otra manera. Pero lo que yo te digo, Flor, es que tú puedes acercarte a tus primos un tiempo, mandarles un detalle, decirles que los quieres y acercarte positivamente. ¿Cómo ustedes que escuchan, le recomendarían a Flor acercarse a su familia de una forma positiva? No significa que si me acerco a ellas tengo que entrar a su dinámica de la crítica. Tampoco me puedo acercar criticando la crítica que ellos hacen, pero sí me puedo acercar hablando diferente, preguntándoles cómo les ha ido, qué cosas les gustan. Puedo decirles, exacto, como dice Laura, no involucrarse en sus situaciones, tal vez solo escuchando, o también cambiar el tema. Pues van a empezar a criticar a alguien, entonces podemos hablar de la última tendencia, algo que leí, algo que me gustaría incursionar, preguntar en la persona cuáles son sus planes, y puedo cambiar la conversación para que esa conversación no se entorne en una crítica al otro. Héctor dice, creo yo que cuando ves el crecimiento de tus amigos, hermanos, hijos, esposa y no impones ideas, tienes una mente sana. Exacto, tienes una mente sana cuando tú no impones tus ideas, pero sí puedes decidir, y no es que imponga, pero cómo me puedo relacionar con otros. Si yo tengo la idea de bienestar, puedo relacionarme con otros preguntando también por su bienestar. Entonces, querida Flor, si tu camino te dice, tu mente estoy en un camino pacífico y feliz. Angie dice, los mensajitos de WhatsApp que dicen bonito día, un chiste siempre caen bien. Sí, muchas gracias. Entonces me puedo acercar desde el WhatsApp, todos los días te saludo, todos los días te deseo el bien, y así me acerco a esa familia. Ahora también nosotros podemos decidir qué tan cercanos queremos estar, donde también tenemos que custodiar nuestro propio cultivo de bienestar. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, tengo otro testimonio donde también me habla como un poco de esta situación de qué hacemos cuando estamos en un ambiente donde los chismes y el atacar a otros no nos cultivan y nos hacen sentir malestar. Me dice, buenos días, te cuento mi historia. Soy maestra de educación preescolar con más de 20 años de servicio. Recientemente tuve un cambio de adscripción de mi centro de trabajo y estoy como apoyo en la dirección donde comparto el espacio, que es muy pequeño, con 5 personas más. La distribución del espacio y el tamaño hace que las conversaciones no sean en absoluto privadas. Por el contrario, todos hablan de cualquier tema sin la menor discreción. Ese no es el problema, pues me doy cuenta que esta dinámica ha prevalecido siempre en ese lugar.
El problema es que regularmente suelen hablar de los demás y a mí en un principio me molestaba mucho y me hacía sentir muy mal. Poco a poco y sin darme cuenta, también fui siendo parte de esta situación hasta que me percaté de que también aplicaba para las mismas personas que estamos ahí. Pues cuando alguna falta, las demás hacen o hacemos comentarios de esas personas. Un día caí y reflexioné que esto que hace que yo también esté expuesta a que se hable o se murmure de mí cuando yo no estoy presente. Y entendí que no debo permitirme continuar siendo partícipe de esta situación, por lo que intento poner mis límites y evitar los comentarios negativos hacia otros. Y cayendo en la dinámica de la cual no me gusta ser parte, pues además en ocasiones se habla de temas en los cuales difiero en opinión. Pero otra situación es que si no participo en la conversación, comienza a decir que si estoy o no enojada, me piden opinión. ¿Qué estoy haciendo al respecto? Trato de ponerme a hacer cosas en mi computadora, leer algún material de apoyo, con el firme propósito de salir de ese círculo vicioso que no me deja nada nuevo, por el contrario. Espero no haber excedido el límite de este texto y por otro lado, mañana estaré presente en la reunión, pero por otras razones no podré participar. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pati, le vamos a poner. Y curioso, ¿por qué? Porque ella está en este ambiente está muy chiquito, es un ambiente, no son 5 personas, y ella se dio cuenta que empezó a participar en esta dinámica de crítica, lo cual no le hizo sentir bien. Y esto tómenlo en cuenta. La reflexión, y ahorita lo vamos a hablar, ¿sí? Porque a veces la inercia nos lleva a participar y cuando vemos ya estamos también criticando y nos seguimos, como se dice coloquialmente, como hilo de media. Y hay un asunto porque ella dice, bueno, yo ya no voy a participar, pero si no participa, la gente empieza a notar o la va a discriminar por no participar en este tipo de conversación, estás enojada, ¿qué te estás pasando? ¿Qué te está pasando? O ya estás cortada, o como ellos tienen la tendencia a criticar, van a criticar su no participación. Entonces ella lo que hace es, me pongo a hacer en la computadora, a distraerme, pero va a ser censurada por su no participación, como a decir, pues tú te crees mucho o tal. Algo que se puede hacer como consejo es hablar con las personas y decir, no estoy participando, decir, estoy incursionando en unas nuevas técnicas de pensamiento, donde mi recomendación de esta semana es decir 3 cosas positivas de las personas. Los invito. Y decir que estás en un curso, que estás en algo, que estás leyendo, que estás tratando de cambiar, sin criticar la crítica que esas personas están haciendo, sino decir, estoy tratando de cambiar algo que no me gustaba de mí, se los expresas y decir igual y sueno muy cursi, o sueno muy New Age, o sueno súper positiva, pero me gustaría probarlo. Y se los dices, y eso lo más probable es que haga que se pare la crítica si tú das una explicación. Ella dice, me di cuenta. ¿Cómo podemos cultivar nuestra mente en el día con día? Uno hemos visto, qué bueno, qué buen tip, ¿ok? Es, ¿qué estoy escuchando? ¿Sí? Dice Héctor, creo que cuando eres tú mismo, proactivo, positivo, alegre, generas un ambiente de cordialidad, se contagia. Y si hay personas que son negativas, haces caso omiso y no les queda más que unirse o alejarse. Sí, claro, yo puedo ser muy proactiva, pero si estoy en un ambiente negativo y yo empiezo a cambiar, eso causa negatividad, más negatividad en los otros. Ojalá que si todos fuéramos positivos y se empapara mágicamente,
que a veces puede pasar, pero otras veces no, porque las otras personas tienen esta forma de ser. Hay una dinámica arraigada, hablamos de un monocultivo, donde ellos no se han dado cuenta o no quieren cambiar o les va muy bien esta forma de ser. Entonces, imponer nuestras ideas tampoco funciona. Ajá. Dice Elvira, yo trato de mandar mensajes por Facebook, pero la verdad se cierran en su manera de pensar. Exacto. Entonces, tampoco podemos caer en, como no quieren pensar como yo, entonces yo critico, porque entonces yo estoy metiendo pensamientos y emociones negativas dentro de mi ser. La reflexión, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy en un monocultivo o que estoy metiendo pensamientos negativos o que no estoy nutriendo mi mente o que estoy siendo poco flexible o que siempre estoy diciendo lo mismo, que me he quedado estancada? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Algo que se puede hacer, que yo recomiendo mucho, es llevar un diario. Ese diario que yo llevo en el día con día o por lo menos cada 2 días, puedo tener varias preguntas a contestarme. Si yo no reflexiono, como lo hizo Patty, de ups, me di cuenta, puedo estar no cultivando mi mente o ser estas personas negativas y me lo va a dar como mi estado de ánimo. Entonces, si yo llevo un diario y lo llevo empezando el día, si yo llevo un diario matutino, en ese diario matutino yo puedo irme a lo que fue el día anterior, ¿sí? Entonces, yo en mi diario matutino me levanto y tengo ciertas preguntas. Si me quiero conocer para ver si estoy cultivando o no mi mente. Y mi mente, todas las ideas que yo tenga, mis creencias, todo lo que escucho, lo que leo, lo que me dicen, me va a ocasionar una emoción. Y ahí es donde me doy cuenta, cuando digo, estar escuchando puras noticias negativas, como mencionó uno de ustedes, pues igual y me hace tener pesadillas. Entonces, quiere decir que eso es la plaga. No es un nutriente, sino es una plaga porque me apaga. Entonces, mis emociones me van a decir cómo está mi cultivo, cómo está mi mente. Las emociones negativas, la alegría, la felicidad, la positividad, tener energía, me van a hablar de algo que estoy haciendo bien para mi ser, para mi bienestar. Entonces, si yo en las mañanas tengo un diario y me pregunto, ahí algunas preguntas que pueden tener es, ¿cómo estuvo, o sea, cómo fue mi estado de ánimo ayer? ¿Cómo me sentí ayer? ¿Sí? Y ahí me puedo dar cuenta que ayer no fue un buen día, o me vi muy sensible, o estuve muy enojado. Por ejemplo, digamos, ayer me enojé. Entonces, anoto, ¿no? Mi estado de ánimo, ayer me enojé. ¿Qué me enojó? Y lo anoto, ¿sí? Si estuve bien, si estuve tranquila o tranquilo, ayer fue un día muy tranquilo. ¿Qué dio esa tranquilidad? Hice algo, pensé algo, alguna actividad, ¿sí? Y después de eso, ahí me voy a ir dando cuenta y puede empezar como cómo fue mi estado de ánimo. Lo que es positivo, veo por qué fue positivo, qué fue lo que hice, si fue negativo, qué fue lo que me lo causó. Con un día que lo escriba, pues no me voy a dar mucho cuenta, pero si yo al día siguiente me vuelvo a preguntar cómo fue mi estado de ánimo ayer,
y en el tiempo, en una semana, me voy dando cuenta que mi estado de ánimo es a la baja o es negativo o no tengo energía, y voy anotando por qué. En el caso, por ejemplo, de Patty, ella dice, pues yo me di cuenta que ese estar chismeando me hacía mal. Si ella le hubiera puesto, bueno, hoy me sentí con energía baja, ¿qué me lo dio? Ah, pues el ambiente de mi trabajo. Al día siguiente, hoy me sentí enojada y anota, es que estuvimos hablando mal todo el tiempo de fulana. Y así yo me voy a ir dando cuenta de qué está pasando conmigo. ¿Sí? También puedo escribir o preguntarme o poner algo a realizar. En esa puedo también decir, bueno, quiero cambiar mi mente y quiero ver y quiero llenarme de bendiciones o quiero llenarme o quiero vivir más en abundancia. Entonces puedo decir cómo me sentí ayer, lo bueno, lo malo, y después en esa mañana también puedo agradecer 5 cosas de mi vida. Todos los días agradecer 5 cosas. Ahora, imagínense que no tengo nada que agradecer. Que yo digo, no, pues Blanca dijo, sugirió 5 cosas y no completo 5, completo 1. Y al día siguiente me lo vuelvo a preguntar y completo 1. Si yo nada más puedo agradecer una cosa, ¿qué creen que ese no poder agradecer me está diciendo? ¿Qué pasaría si ustedes dijeran, no, pues nada más puedo agradecer una? ¿Qué me dice esto de mí? Y ahí es donde está la reflexión. ¿Por qué nada más puedo agradecer una cosa? Y puede ser porque no estoy acostumbrada a agradecer, porque puedo pensar que agradecer es conformarme, puedo decir, ¿y yo por qué tengo que agradecer? O verdaderamente estoy viendo mi vida muy oscura. Y eso solamente lo voy a poder ver si lo escribo y lo noto. Y lo anoto todos los días. Para eso sirven los diarios. Un diario de crecimiento. Hay diarios donde las personas ponen pues lo que hicieron ese día y tal. Pero un diario de crecimiento, un diario de reflexión, debe de haber preguntas que me inviten a ver quién soy. También dentro de ese diario puedo poner algo que quiero cambiar de mí, algo que quiero mejorar. ¿Sí? ¿Cómo qué podrían ustedes decir en ese diario? ¿Qué les gustaría mejorar? ¿Qué podría ser un objetivo a mejorar? Y puede ser de, dejo de criticar, ya no veo las noticias, me pongo a hacer ejercicio, quiero mejorar mi forma de hablar, quiero mejorar, y si estoy dentro de un grupo, quiero mejorar algo. O puedo también decir, quiero incursionar en algo diferente, quiero aprender algo que nunca he aprendido. Y me puedo poner objetivos ahí de, uno es mi reflexión para ver qué estoy pensando y otras es qué información nueva para poder tener esos nutrientes del cultivo me gustaría introducir en mi mente. ¿Qué información les gustaría introducir? ¿Alguno de ustedes les gustaría aprender algo nuevo? Ajá. El Rudolf dice, mejorar de escuchar a mi pareja, ¿ok? Y puedo tener este objetivo. Yo quiero mejorar, yo quiero escuchar a mi pareja. Y me lo pongo en la mañana y digo, voy a escuchar a mi pareja. Al día siguiente en la mañana tendría que ver, ¿lo logré? ¿Cómo lo logré? Y entonces yo tengo que hacer una recapitulación de mi día para ver en qué momento sí escuché. Ah, ok, escuché en tal punto. ¿Qué hice para escuchar?
Y ahí es donde está mi cambio. Pues me concentré más, o escuché sin tratar de tener la respuesta, o me di el tiempo, y entonces pongo lo que sí logré. Igual y yo quiero escuchar a mi pareja, y al día siguiente me pregunto, ¿escuché? Y digo, no. ¿Por qué no? ¿Qué me pasó? Y me voy conociendo a través de las preguntas que me haga. ¿Por qué no lo escuché? ¿Por qué no? ¿Qué me faltó? No me interesa, no me di el tiempo, no sé escuchar. ¿Qué me pasó? Y eso solamente si me lo pregunto. Entonces, si ustedes dijeran, tomando el ejemplo de Rudolf, díganme una cosa que les gustaría mejorar. Una. A ver, escríbanmela. Una. Escuchar a mi pareja, ya no enojarme tanto. Puede ser dejar de estar siempre con prisa y corriendo. Angie dice ser más ordenada. Elvira dice no ser tan enojona. Entonces, si Angie dice preocuparme menos, Mariana dice que todas, ni enojarme cuando mi mamá alaba a mi hermana. Ok. Entonces, si se ven, todos sabemos que hay algo que nos prende, algo que queremos cambiar, algo que siempre estamos diciendo, chin, ¿por qué soy así? O ¿por qué siempre me enojo cuando mi mamá lava a mi hermana? O ¿por qué soy tan preocupón? Y ponerlo como el objetivo de la semana, si quiere, en ese diario. Entonces, si Verónica dice, preocuparme menos. Bueno, pues al día siguiente, ¿me preocupé menos? No, ¿por qué? O sea, no nada más es como mágicamente. Algo tenemos que hacer para preocuparnos menos. ¿Sí? Entonces, es decir, ¿qué me preocupa? Y uno puede decir, ¿me preocupo y me ocupo o nada más me preocupo? Cuando me preocupo, también puedo decir, preguntarme, ¿este es mi problema? ¿O es problema de alguien más? Si no es tu problema, aunque te preocupes, no lo vas a poder solucionar, porque no es tu problema. Entonces me puedo ocupar, puedo decirle a la persona, oye, aquí estoy para lo que se te ofrezca, ya me ocupé. Si me preocupo y es mi problema, puedo decir, bueno, ¿qué puedo hacer hoy para poderlo solucionar? Para no estar tan preocupada. ¿Qué me preocupa? Si me preocupa el dinero, digo, bueno, pues reviso mis finanzas. Y entonces al día siguiente digo, ¿ya las revisé? ¿Cuántos de nosotros gastamos en cosas que no ni vienen al caso? Ahí vas a la tienda y siempre te compras. Y una puede ser, esta semana no me voy a comprar nada que no necesite, por ejemplo. Y si yo llevo un diario, ya digo, a ver, no me lo compré, no me lo compré. Y soy como mi misma límite, soy mi mismo freno. Con ese diario yo me autorregulo. Si, por ejemplo, dicen, ser más ordenada, dice Angie, me pongo un objetivo. Ser más ordenada es muy grande, entonces yo puedo decir, bueno, hoy en mi diario voy a ordenar un cajón, uno. O esta semana voy a guardar toda mi ropa que tengo tirada en el piso, en mi cuarto. Nada más eso, ¿sí? Y por supuesto que cuando lo logremos, hay que felicitarnos. Pues esta semana logré no tener mi cuarto tirado, ¿sí? O Elvira, es decir, no ser tan enojona. Y ahí puedo decir, no ser tan enojona, uno es, ¿qué me enoja? Para poder trabajarlo. ¿Qué me enoja? Y puede ser que no me ponga en esa situación. En el caso de, me está diciendo, Gabriela, me enoja cuando cuando mi mamá alaba a mi hermana, igual y lo que te enoja es el favoritismo de tu mamá, o que a ti no te alaban. Entonces, ¿qué puedo hacer?
Uno es no quedarme hasta ese punto de la conversación cuando alaba a mi hermana. Puedo cambiar la conversación. Puedo decirle a mi mamá que me gustaría que me dijera algo positivo a mí también, si quiero. O pensar que esa es la relación que tienen mi mamá y mi hermana y ver quién sí me valora, quién sí me alaba y alabarme a mí misma, ¿sí? También Héctor dice, darte, que él se quiere dar más tiempo. Y esto es otro tema de cómo corremos también con el tiempo. Si me quiero dar más tiempo, más allá de desearlo, es cómo me lo voy a dar. Ah, pues me paso 3 horas en las redes. Bueno, hoy decido estar 2 horas, nada más. O me tengo que preguntar dónde estoy perdiendo el tiempo. Entonces, Claudia dice, preocuparme menos, lo mismo. ¿Qué me preocupa? Me preocupo y me ocupo. Y eso, si llevamos un diario, en el diario yo puedo poner, 1, ¿cuál es mi objetivo de la semana para mejorar? Ver cuál es mi estado de ánimo para entender que cómo estoy emocionalmente, ¿sí? Y dar 3 cosas de las cuales agradecemos, o 4, o 5. Y con eso podemos empezar. Si ustedes llevan ese diario, esto se va a ir convirtiendo en una guía propia, ¿sí? Y también decir es, ¿qué me gustaría aprender? Es, ¿qué información nueva voy a meter? Ahí sí, ¿qué información? ¿Puedo aprender algo? ¿Qué información? Quiero ser más empática, aprender a ser más empático. Quiero hoy sí saludar a las personas, me puedo poner un objetivo y decir, hoy voy a llegar y a donde vaya voy a decir buenos días. Ah, bueno. Eso es en positivo, saludar a las personas. Hoy no voy a ignorar. Hoy voy a tratar de decir algo positivo a alguien que no me cae bien. Y ahí ya voy yéndome más a un cultivo propositivo para dar a otros, ¿sí? Entonces, es decir, ¿cómo voy a poder, si yo cultivo mi mente, ¿ok? Estos pensamientos son estas semillas y estas semillas están ligadas a las emociones, que son el agua que las hace crecer. Entonces, si yo tengo que nutrir mi mente, la voy a nutrir con mis pensamientos, con mis palabras. ¿Cuál va a ser mi agua? ¿Cuál es el agua para ustedes? Si el agua es lo que da vida a un cultivo, ¿cuál es su agua? Y cada uno podemos tener una diferente forma. Si me gustaría que me comentaran cuál es su agua, cuál es aquello que los hace ser verdes, que los hace crecer. Y puede ser diferente para todos, ¿sí? Para Gabriela es su fe, esa es su agua, esa es su lluvia. ¿Alguien más? ¿Cuál es su agua? Mis hijos y mi madre, ¿ok? El respeto y el amor. Entonces, si yo sé cuál es esa agua y qué me nutre cuando cae esa agua, ahora que hay las lluvias y que todo se hace verde, ¿qué necesito para generarla? ¿Qué necesito para que me llueva? Y eso es personal, ¿sí? Si alguien dice el respeto y el amor, es el respeto, Maribel dice que son sus nietas, ¿ok? Si son mis nietas, pues tengo que ver a mis nietas, mis hijos y mi crecimiento personal, mi hijo y yo, que es el amor genuino y el respeto, y ese lo tengo que tener cerca, ¿sí? Porque si eso que me nutre yo lo quito, mi cultivo va a perecer,
¿sí? Y muchas veces esa agua que tengo, puede que ya no la tengo y tenga que sustituirla por otras. Si yo, por ejemplo, digo que son mis nietos, y en el caso de Maribel y mis nietos se van a vivir lejos, supongamos, pues serán mis nietos a distancia y lo tengo que nutrir con algo más. En ese cultivo lo tengo que nutrir y cada uno decide cómo lo nutre. Entonces, para resumir, uno, puedo ver qué es la plaga, ¿no? ¿Cuál es mi plaga en ese cultivo? ¿Qué no me está haciendo bien? ¿Qué no me hace crecer? ¿Qué pensamientos, sensaciones o la tristeza tengo que trabajar para no estar en ese monocultivo? Después es, ¿cómo lo nutro? ¿Qué información meto? ¿Cómo tengo mi agua? ¿Qué información saco también? ¿Qué información no quiero escuchar? ¿Qué cosas de mí que hago, por ejemplo, esto de las redes, 3 horas, tengo que sacar? Porque no le está haciendo bien, ¿cuál es mi plaga? ¿Sí? Y después es, ¿qué más voy a generar? ¿Qué otros cultivos voy a tener aparte del que ya tengo? ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos que los frutos de nuestro conocimiento, nuestro cultivo broten cada día, tenemos que elegir cuidadosamente cada semilla. Cada semilla que tenemos, cada semilla que está creciendo, esta semilla que crece, ¿es la que quiero que crezca? ¿Cómo me voy a dar cuenta que mi cultivo es provechoso? ¿Cómo me voy a dar cuenta que mi cultivo es verde, es vida, según las emociones que me generen? Si yo me siento orgullosa de mí misma, si yo hoy tuve un buen día, si yo hoy me siento feliz, mi cultivo va bien. No quiere decir que no me van a pasar cosas. A veces en los cultivos también deja de llover, pero yo tengo que ir revisándome para que las emociones positivas, emociones que digamos sublimes, me den un bienestar. Y un bienestar mental me va a dar un bienestar emocional, me va a dar un bienestar espiritual. Dependiendo de lo que siembre, dependiendo de lo que saque, de lo que meta, de lo que piense y de lo que crea. ¿De acuerdo? Para pensarse, entonces, es cómo cultivamos nuestra mente, cómo empiezo mi día, cómo me pongo actividades, como decía Angie, soy desorganizada, para que sí ser organizada, cómo voy a hoy, si el respeto y el amor para mí es importante, cómo lo ejerzo, cómo lo transmito, cómo me lo doy, para no quedarnos nada más en la teoría, ponerse acciones diarias a realizar para que mi cultivo sea verde. ¿De acuerdo? Entonces, voy a, si tienen alguna duda, algún comentario, perdón, ahorita que quieran opinar, puedo abrir el micrófono. No sé si alguien tenga alguna duda, me la pueden escribir aquí en el chat